Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Tejiendo Memorias, Sanando Historias. Hoy nos encontramos con un invitado especial, Sebastián. Él nos va a contar un poco de qué es su organización, qué es el proceso que trabaja. Hoy me encuentro también con mis dos compañeras, Julia Restrepo y Aleida también. Hola, ¿qué tal para todos? Estamos en este nuevo episodio. Hoy conoceremos la historia de un joven que quiere a través de la música apostarle a la paz. Entonces vamos a escucharle su historia y cómo estos procesos pueden realmente cambiar la perspectiva de lo que hacen los jóvenes en los territorios. Bueno, sabemos que tiene una organización llamada Alma Efímera, entonces cuéntanos cómo inicia este proceso musical, como tal, tú quién eres, cómo a través de tú mismo le aportas a tu colectivo. Ok, mucho gusto. Soy Sebastián Villarreal, soy músico, productor, audiovisual y músico. Bueno, ¿cómo inicia todo esto? Esto inicia en un momento en el que sentía como una crisis existencial, por decirlo de alguna forma. Sentía que estaba construyendo mi ego, por decirlo de alguna forma, trabajando, pero no sentía que estaba llegando a algo. Como que estaba como en un bucle que era trabajar. Y en un momento, en la empresa donde trabajaba, en Delta Records, trabajamos el documental Memoria Sonora para la Paz, que lo dirigía César López. Y en ese momento algo hizo clic en mí. Dije como, oiga, estamos hablando del conflicto armado, de la resiliencia a partir del arte, de la música. Y mientras trabajamos en ese proyecto, me di cuenta que eso me llenó muchísimo más que todo lo que había hecho antes. O sea, me sentía más feliz, más orgulloso haciendo eso que haciendo todo lo demás. Entonces, a partir de ahí dije como, uy, yo creo que mi camino no es tanto trabajarle para grandes empresas, sino más bien construir en comunidad, ¿sí? Eso fue realmente como inició, como mi visión social. Pero antes de cómo llegar a esa visión, ¿quién era Sebastián? Yo era un estudiante, o sea, como tal, ahí todavía no había acabado ni siquiera la universidad, ya estaba trabajando. Y, ¿qué te digo yo? Era una persona que solo quería alimentar el ego, que solo quería, no, quiero ser el mejor en lo que hago. Y eso es algo que todavía tengo y que todavía trato de controlar, en el sentido de hasta qué momento realmente lo que estás haciendo tiene un impacto real, porque si bien lo que estás haciendo solo está alimentándote a ti mismo y te quedas en ti mismo, realmente no hay un progreso. La propia alma de uno, por eso alma efímera, te empieza a pedir, te empieza a pedir como a gritos de que estás en el lugar equivocado y lo que estás haciendo no es lo que tendrías que estar haciendo. Entonces, controlar el ego es reconocerlo al mismo tiempo. Sí, porque en el sentido de, ay, sí, hoy estoy trabajando para tal compañía que no vale ni siquiera la pena nombrarla, digo como, ¿y qué? ¿Sí? ¿Qué queda de eso? Ok. Es súper chévere, digamos, que nos cuentas que muchas veces nos camuflamos en lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros hacemos y no vemos el mundo exterior. Y es interesante cuando tú dices alma efímera, porque muchas personas pueden conectarse a través de eso. Y es chévere porque tú eres solo, como nos contabas ahorita un poco, su organización ha levantado solo y es difícil a veces estar, conectarse con personas, pero entonces el proceso que tú has hecho y todo lo que has evolucionado, porque ahorita mismo pues puede que no tengas la potencial de reconocimiento, pero es interesante cómo aportas a pequeñas personas con su arte, con sus talentos y cómo a través de lo que tú sabes puedes hacernos. Cuéntanos un poco de qué hay detrás de eso, de ese gusto que tienes. Ok, algo que tocaste ahí que me gustó mucho, o sea, como el hecho de estar uno muchas veces atrapado en uno mismo, ¿sí? Como, y todos vivimos en una burbuja, de una u otra manera. Entonces, el hecho de estar ahí trabajando y ver otra realidad, ¿sí? Que fue ese documental, Memoria Sonora para la Paz, donde la resiliencia como tal de esas personas era el arte, ¿sí? Sacar su instrumento y poder cantar todo lo que vivieron es algo que te impacta de una u otra manera, porque estamos casi siempre alejados del conflicto acá en la ciudad. Entonces, cuando solo ves en las noticias números y no ves personas,
te aíslas, es como que lo ves lejano. Y ya cuando te acercas y conoces a las personas que están ahí detrás, realmente choca. Es como, oiga, esto es más que solo un número y un simple conflicto que a veces desconocemos simplemente por ignorancia y porque no queremos aprender sobre él. Sebastián, ahora tardecito nos contabas que eres hijo de militar. Ujú. En el momento que tú ves como ese reportaje y dice, este es el conflicto, mi papá es militar, que al final del día pues también hace parte del Sí. conflicto. ¿Tú qué sientes? O sea, ¿cómo dices? Está involucrado también. Pero ¿tú qué sientes? Sí, o sea, como decir, miércoles, yo he vivido siempre con alguien que ha hecho parte de una manera distinta, pero que al final del día también hace parte del conflicto, al ser militar. Me lo pusiste difícil. Esa es la idea. Mm, o sea, es una confrontación porque el simple hecho de que él tiene una visión, ¿no? Sobre el conflicto y cada persona tiene una visión Sí. diferente de una u otra Depende manera. de la barrera que Ajá, estés. Ujú. exactamente. Entonces, desde la postura de él es un poco más radical, en el Ujú. sentido de que a la guerrilla, al conflicto, para acabar una guerra hay que seguir dando plomo hasta que se erradique la plaga, ¿sí? Ujú. Por decirlo de alguna Sí. forma. Y yo digo, al final y al cabo, ya llevamos tantos años en conflicto y yo siento que hay que apostarle a otra manera, ¿sí? No podemos seguir en el mismo retaíla, por decirlo de alguna forma, de seguir y seguir y seguir replicando lo mismo que hemos visto que no funciona. Tenemos que buscar otra forma, ¿sí? Entonces es un poco conflictivo en ese aspecto, pero lo entiendo, ¿sí? Lo entiendo porque perfectamente muchas personas, o sea, a partir de Uribe, ¿sí? Las políticas que él implementó, se vio una transición en el país. Entonces, una persona que estaba acostumbrada a ver un conflicto armado y que la guerrilla la tuviera casi que al lado, ver un nuevo cambio en su país y que realmente pudiera salir con seguridad, pues Ujú. realmente es algo que impacta de una u otra manera. Entonces, no sé, todavía también siento todavía como ese conflicto interno. como en- ¿En algún momento de tu vida te has sentado a hablar eso con tu padre? O sea, como... es que así como de, venga, dialoguemos. No, mira que no, o sea, porque tampoco es tan fácil, o sea, en el sentido de, no sé cómo explicarlo. Siempre chocamos de una u otra manera. Entonces, él tiene su pensamiento, yo tengo el mío, y si bien el conflicto puede ser bueno en algunos casos, prefiero evitar ese tema particularmente porque sé que puede llegar a ser muy conflictivo, principalmente en mi familia. Entonces, como que si sé que va a acabar mal, pues no lo, Lo hablo. lo evito, No, mejor pero a dicho. veces la diferencia es lo que muchas veces une, ¿no? Que Claro. todos somos distintos, que todos tenemos diferentes saberes y cosas así, es lo que a veces nos une. Y es interesante, digamos, tu familia que piensa de lo que tú haces. Bueno, uy, qué interesante. Mm, Pues tendría que preguntarles a ellos, o sea, ¿Nunca has tenido esa conversación de... Por ejemplo, tú nos comentabas que tus dos hermanos están En la fuerza. en la Fuerza Aérea. Y entonces como que tú eres el descarriado de la familia. y el mayor y yo. El ejemplo. Sí. Pues no siento que sea descarriado, por decirlo de alguna forma, sino más bien que busqué mi propio camino de otra manera. Ujú. Ellos les encantó, o sea, mis dos hermanos siempre se vieron como pilotos y les encantaba la fuerza aérea y mi papá siempre como que los apoyó, los impulsó. Yo siempre estuve como más, no tan enamorado de la fuerza porque pues principalmente entendía en parte el carácter que se necesitaba y en lo que de una u otra manera uno se termina como convirtiendo o transformando. Y no digo que esté mal, solo que la imposición también no va conmigo. O sea, tiene que haber como una transición, no sé. O sea, no sé, es raro. Es una conversación muy extraña, la verdad. Es muy difícil. Sí, Viendo toda esa como sinergia que tuve durante sus prácticas, te me entendió que viste como esas emociones en el estudio.
¿De dónde nació tu estudio? Porque sé que tienes un estudio. ¿Y de dónde surge la idea de promocionar artistas emergentes en la localidad de Kennedy? Cuando sabemos que Kennedy es una localidad tan extensa con un poco de artistas. ¿Cómo impulsas a ellos para que los conozcan? Ok, bueno, estoy estructurando. Como decía, nosotros vivimos mucho en una burbuja. Entonces, cuando uno se enfrenta a una realidad de, venga, ¿cómo están los artistas acá en la localidad? ¿Sí? ¿Qué implica hacer música? Ir a un estudio de grabación no sale gratis y mucho menos es económico. Entonces, muchas personas, muchos artistas, muchos jóvenes tienen que decidir o entre hacer música o comer. Y es una realidad en la que uno se enfrenta. Entonces, en esa misma realidad uno dice, mira, ¿yo cómo transformo eso? O sea, ¿cómo lo cambio de una u otra manera? Y esos cambios solo se hacen con acciones, con cambios materiales, ¿sí? No se puede quedar en, ay, sí, palabras bonitas de, yo les prometo a ustedes que voy a montar un estudio gratuito y que van a venir a grabar gratis. No, venga, en vez de decir, yo les prometo, venga, ya hay un espacio, ¿sí? Vengan acá, vengan, graben, ¿sí? Entonces, es dar el cambio a partir de la realidad, no es de promesas. Cuéntanos un poco a cuántos has impactado, no sé, cuál es, digamos, esa meta que tú quieres llegar a hacer, cuál es ese 2026 que esperas. Pues en el Excel de inscripción han habido más de, no sé, 100 personas y no llevo mucho con el proyecto. Entonces, ¿Cuánto tiempo llevas? yo le pongo que como unos 3 meses. Ah, no. O sea, está súper bien. Pero, Sebastián, por ejemplo, cuando llegan estas personas a tu estudio, ¿cómo es el proceso? La gente te cuenta la historia, o sea, ¿cómo haces para escoger la persona que realmente tú quieres grabarle ese disco? Porque como tú mismo lo estás diciendo, no es económico el grabar, ¿Cómo haces para escoger este tipo de personas? O sea, llevo poco con el proyecto, pero hay gente que se ha ido como sumando de una u otra manera y hay gente que me ha dicho como, parce, venga, yo le colaboro, aunque sea como en la elección de los artistas, porque ¿qué pasa? Uno no sabe a quién está invitando, ¿sí? Así como hay gente muy buena en el sentido de corazón, hay gente que está buscando deme el patazo para llegar y sacarle lo que pueda del estudio. Okay. Sí, no, en serio. Sí, o sea, Entonces, entonces, yo para cuidarme un poco en salud, hay un artista que conocí hace mucho tiempo y que ha cambiado mucho en el sentido de que es ahora una gran persona, Ángel, Decide. Él llega y me dice como, parce, yo quiero apoyar esto, ¿sí? Dígame que le puedo colaborar. Y le dije como, ayúdame con el tema de los artistas a seleccionarlos. O sea, no necesito que sea el mejor, que es el freestyler de los freestylers, es que es el reggaetonero. No necesito eso acá. ¿Sí? Lo que necesito es que usted me diga, sí, esa persona es buena persona. Punto. Ok, es como el criterio. ¿Sí? Exacto. No tiene que haber una historia detrás, que sea víctima o que sea joven o que tenga como... Sí, digamos como la porque a falta de veces, oportunidad. muchas veces vemos hoy en día en redes que graban es al pobrecito, ¿sí? Por los likes, por los me gusta, por los estos, ¿sí? Es que eso me parece absurdo, o sea, porque al final y al cabo, cuando hablamos de un cambio material, tiene que impactar a todos, ¿sí? Si yo empiezo no, es que voy a grabar solo al que me demuestre que es el más pobre, ¿qué sentido, qué impacto estoy realmente generando? Porque, o sea, también vivimos en ese pensamiento de que la persona que más plata tiene es el que vive después de las 100. Se cae 100 para arriba, entonces todo el mundo tiene plata. Y es todo lo contrario de lo que uno se encuentra. Entonces son otro tipo de realidades. A veces personas que viven en los mejores estratos son personas que inclusive están aguantando hambre. Solo que es pobreza escondida, por decirlo de alguna forma. Camuflada. Camuflada. Viendo el proceso que tienes a través de tu estudio audiovisual, tengo entendido que tienes un liderazgo juvenil en Kena y que intentaste ser consejero del juventud. Que se quemó por 2 votos. Para la próxima, por favor, votar por Sebastián. Pero fue independiente, recogió, ¿qué? ¿500 firmas? Casi 1000. Casi 1000 firmas con su equipo. Hizo un proceso autónomo con su equipo, no estuvo con partidos tradicionales, fue una gestión autónoma.
autónoma. Entonces, ¿cómo ese liderazgo juvenil que tú tienes a través del audiovisual la aporta Kennedy? ¿En qué espacios tú estás después de lo de consejero o cómo ingresaste a ese punto? ¿Cómo fue Cuéntanos tu de esa experiencia? versión. Bueno, o sea, tratar de ser consejero de juventud, pues fue conocer prácticamente Kennedy, ¿sí? Porque yo salía a la calle con mi mejor amigo, con la guitarra, y íbamos, venga, quieren apoyar el arte, la cultura, y cantábamos afuera de los colegios, o sea, y para traer, porque ¿qué pasa? Ustedes como partido tradicional ya tienen el aval. ¿Sí? Un partido Ok. tradicional simplemente lleva su listado. Estas son las personas que quiero para los consejos de juventud. A los que no, a los que sacamos lista independiente, nos toca primero recolectar casi 1000 firmas válidas para conseguir nuestro aval. Entonces, como yo no me siento representado ni por el liberal, ni por el conservador, ni por el centro democrático, Partido Verde, etcétera, yo dije, no, voy a hacer este proceso de forma autónoma. Y ahí fue cuando le dije a mi mejor amigo, parce, coja la guitarra y vámonos. No les echaron monedas, nada, o sea, siempre los envío. No, mira que ¿O fue cómo bonito, fue? fue bonito. O sea, yo siempre me le he medido a todo este tipo de cosas. O sea, a mí no me da pena. Sí, Hombre, la verdad. sí, O sea, no, súper feo. y a mi mejor amigo tampoco. Entonces es como, a ver, de frente. Cuéntanos de pronto una anécdota que hayas tenido con alguno de los jóvenes que les has grabado ahorita, que tú digas, venga, me senté a charlar con esta persona y de verdad me tocó el corazón. O que sus letras hayan dicho como mi parce, no me lo dice, pero en su canción me lo Pero lo pregunta. siento, o sea, que te... Uy, Sabiendo que la música transmite emociones, ¿no? sí, o sea, yo siento que de una u otra manera cada artista trata de poner como sus vivencias en la música, Ujú. ¿sí? Pues se me va el nombre de este último artista que vino, pero él venía del Tolima y lo interesante del proyecto de él es que él llega prácticamente acá solo, ¿sí? Y él me decía, o sea, esa confianza que uno dice, wow, sí, se la compro. De verdad, parce, yo la he guerreado, yo he estado, a pesar de que yo tengo familia, pues mi familia no me apoya, pero yo estoy detrás de este sueño y esa ilusión, sí, que también tienen muchos artistas de ser de una u otra forma famosos, sí, reconocidos, y uno decir, parce, yo siento que tú lo puedes lograr. Bueno, y es que en muchas ocasiones las familias tradicionales o antiguas pensamos que la música a veces es un pasatiempo, ¿sí? Que no se puede vivir de la música, que porque si no estás pegado, pues no... Sí, es un tema cultural, porque si nos vamos un poco más a países como Europa, o Estados Unidos inclusive, sí se ve más como más respetado el tema de este tipo de profesiones, ¿sí? Lo que pasa es que también pensamos en un músico y pensamos al típico que está por allá tomando, llevado del puto, sí, entonces también... Que lo haces por desparche, o sea, aquí en Colombia la música no, el artista no se ve tanto como una profesión. No, Sí, además sino es de- como puso una canción y la pegó y ahí ya, sí, no es como una profesión de esto y no ven realmente el esfuerzo que lleva muchísimo los jóvenes, muchísimos tiempos, 6, 8, 10 años tratando de tener pegar. ese No, y es reconocimiento. que hay competencia. Normalmente, si hay una gran tasa de artistas y de personas que tienen mucho talento en este tema y a veces no se encuentra ese apoyo en cuanto a las redes, en cuanto a las personas que nos sigan, en cuanto a todo esto por el simple hecho que a veces somos envidiosos, ¿no? Puede que el chico sea muy buen artista, sea muy buen, pero entonces se ve, digamos, esa competencia y esa de, no, pero si él sube yo quizás no. Aunque a veces esa competencia y eso puede, digamos, jugarle en contra un poco, pero sí se ve como eso, ¿sí? Y digamos, quiero que nos cuentes, digamos, un poco de cómo tú impulsas, más que grabarle la canción, más que esto, a esas personas a que crean en su talento. Yo creo que primero brindarles un espacio donde puedan venir a grabar. O sea, es que el simple hecho de pisar un estudio, mucha gente llega y me dice, parce, yo jamás pensé que iba a llegar a un estudio. O sea, es la primera vez que puedo grabar una canción. Sí, veía eso lejano, o casi que imposible. Y es como,
ahí es donde uno realmente se toca y uno dice, uno está haciendo el impacto, uno realmente sí está haciendo un cambio. Porque fácilmente, acá solo entra el que pague. Entonces, al final y al cabo, terminas reduciendo la cantidad de personas que ingresan, realmente el impacto social que tú puedes tener, porque pues al final y al cabo, lo que uno busca es poder ayudar a las personas. Porque ¿de qué me sirve a mí cobrar, cobrar, cobrar? Y pues, caería otra vez al mismo bucle que decía antes. ¿Sí? De sentir que mi vida no tiene un propósito mayor a simplemente trabajar, 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 hacer plata, 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 y quedarme ahí, en un bucle de ¿y ahora qué? ¿Sí? ¿Qué cambio estoy haciendo realmente? Interesante, súper interesante. O sea, me da risa porque une la profesión que él realizó durante su estudio, porque si no estoy mal, eres ingeniero de sonido. Maestro músico con énfasis en producción musical. Es más largo, perdón a todos, pero sí. Y unes también el trabajo social en Kennedy para producir como ese conocimiento de los artistas. Claro, y es que hay mucho desconocimiento, o sea, cuando uno viene un poco más de la industria, muchos artistas ni siquiera saben cómo monetizar su arte. Entonces, poderles decir, venga, usted ya está registrado, ya sea en alguna sociedad de gestión colectiva, para poder recolectar sus regalías, o usted su música, por qué plataforma de distribución la subió y cuánto le están cobrando de porcentaje, ¿sí? Entonces muchas veces nadie piensa en eso, pero es hasta que se pega realmente alguna canción, algún tema, que dice, ¿y la plata? Ah, ok. Y, Co- pero- todo esto no se supone que ya debería... ¿Nunca hiciste registros? ¿Tú ¿Cómo vas a O sea, ganar de tú acá? también haces el acompañamiento Claro. para que la Uy, persona desde claro. cero comience Ajá. sus redes, registren y puedan empezar a a monetizar. monetizar. Claro. Genial. Ah, genial, O sea, genial. le dan una base tanto económica, Y que es legal. la grabación, Legal. y más legal para seguir como ese camino artístico, porque es complejo también entrar a eso. No sabía que se tenían que registrar para que en algún Es que hay momento- diferentes registros, o sea, si, por ejemplo, eh, llega un artista o comparte una canción a los amigos y dice, vea esta canción, ¿cómo les parece? No, increíble. Llega otro más vivo, alguien que ya de pronto ya está pegado y le da escucha y dice, uy, me la robo. Me voy a quedar con la Y letra baila, y legaliza baila, él. legaliza él. Entonces, tener tu canción registrada ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia, pues te da la ventaja de que si alguien más te roba la canción, tú puedes demostrar, no, esa canción que subió, introduzca, no sé, J Balvin, Maluma, realmente me pertenece a mí. Y acá tengo el certificado. ¿Y eso tiene costos? No. ¿Registrarlo? No, O sea, es más cuestión de trámites. exactamente, es más cuestión de saber, ¿sí? Ok. Y cuando muchos artistas están iniciando en este mundo, no tienen conocimiento sobre eso. Entonces simplemente hacen música porque es lo que aman, lo que Ujú. realmente sienten y quieren exteriorizar todas esas vivencias, pero entonces pierden el sentido de que esto, el arte, también hace parte de una maquinaria que es el capital. Entonces, esto no se puede quedar simplemente en hacer música y hacerlo bonito, sino que también hay que monetizarlo. Claro, sí. Vivir del arte, a veces. Claro. Vivir del arte. O sea, ni siquiera vivir directamente del arte, porque pues, o sea, tener como la tranquilidad de que tu arte está segura. Creo que eso vale más. Ok. No, Sebastián, súper interesante. Quiero que nos cuentes el mayor desafío que has tenido. Que tú dices, oye, por poquito y me retiro de esto, quiero ya dejarlo. ¿En qué momento te sentiste, digamos, un poco frustrado en que no, yo no soy, digamos, el salvador de vidas de los artistas, No, y- pero Pero lo intenta, quiero hacerlo, quiero intentarlo? Y pues, ¿cuál es ese como motivación que tú dices, quiero seguir haciéndolo porque me ayuda a esto? Digamos que las mismas personas, o sea, el hecho de que sean agradecidas, ¿no? Porque así como llegan al estudio gente muy... Gracias, chao. O gente que realmente se le siente ese cariño y esa comprensión de, parce, gracias por su tiempo, ¿sí? Gracias por su tiempo. Gracias por, o sea, darme esta oportunidad. Yo creo que eso vale muchísimo, ¿sí? Porque el reto también es que un domingo, todo un día, grabando artistas, o sea, yo lo he pensado, venga,
Yo podría estar perfectamente en otro lugar haciendo plata, en vez de estar acá 8 horas sentado grabando artista tras artista. Y al final y al cabo son las mismas personas las que me dan sentido a mí. Son las que te llenan, ¿sí? Son las personas que de pronto llenan eso que a veces nos hace falta a las personas, ¿no? Lo que realmente nos hace feliz. Ahí es cuando nosotros decimos la plata no lo es todo, ¿sí? Son las acciones de las personas con las que compartimos diariamente. Sebastián, ahora más tarde también nos echábamos como la charladita. Y en lo que pude escucharte, tú has sido como un chico privilegiado, ¿sí? Un Sí, chico definitivamente. privilegiado en la vida. ¿Cómo es llegar y encontrarte con ese contraste? Con ese contraste de esa falta de oportunidades de las otras personas de decir, venga, aquí falta tanto y... Y la envidia, ¿no? Sí. O sea, porque, o sea, de una u otra, de una u otra manera, o sea, mis padres hicieron un gran trabajo, o sea, en el sentido de darme una buena vida, ¿sí? Sí. O sea, nosotros vivíamos antes en Bosa, ahorita vivimos en Kenny, o sea, no es como que a la 200, no, nada de eso, pero el hecho de poder avanzar, por decirlo, en la escalera socioeconómica Uh-huh. y sentirlo, ¿no? O sea, porque algo que uno no se podía gastar antes y ahora sí, o sea, es como, wow, ¿sí? Y que muchas veces también impacta socialmente a las personas que uno conocía antes, porque de una u otra manera no pudieron escalar, o sea, avanzar igual que... sí, exacto, y ni siquiera son limitantes de ellos, sino que la propia sociedad y las oportunidades no fueron iguales. Entonces también hay que tener en cuenta que hubieron muchos factores, tanto suerte como una gran madre, porque yo siempre he dicho, un hogar se construye, si bien con un hombre, también con una buena mujer, ¿sí? Porque de una u otra manera, si mi madre no hubiese sido una persona ahorrativa, ¿sí? Que haya pensado más a futuro, y mi padre una persona constructora en el sentido de eso que no sé, lo voy a hacer, Uh-huh. ¿sí? Y, por ejemplo, las casas que tenemos, las construimos, ¿sí? Y yo estuve detrás de todo eso. Entonces, desde chiquito poder decir, sí, a mí no se me dio nada coger un bulto y subirlo hasta el tercer piso. Echar pañete, echar estuco, que la electricidad, que vamos a cablear acá. Y esas cosas creo que son invaluables de una u otra manera, porque te enseñan el sentido del trabajo y el valor del trabajo. Genial. No, súper chévere. Quiero que nos digas dónde podemos seguirte, dónde podemos apoyarte, cómo esos artistas que quizás les interesa todo este tema de la música pueden comunicarte contigo. Claro, me encuentran en Instagram como Ephemeral Soul, en TikTok también como Ephemeral Soul, en YouTube como Ephemeral Soul. Ahí van a aparecer las redes sociales. Entonces- Busquen. Sí, y ya, Yo- no sé. Sebastián, yo quisiera como de últimas decirte, ¿cuál sería como ese mensaje que tú le dijeras a los jóvenes? A esos jóvenes que de pronto en algún momento o que en este momento están sintiendo lo que tú sentiste cuando estabas en esa empresa, como en ese bucle que dices, hombre, no estoy sintiendo nada, pero veo esto y me hizo sentir, me hizo vivir. El mensaje es muy simple. Yo creo que escucha tu alma, escucha realmente tu alma, porque es fácil irse por los vacíos, por lo que te impone otra persona. ¿Sí? En el sentido de, usted está ahí, entonces usted tiene que seguir ahí, porque es lo que socialmente se espera de ti. Entonces, a veces el alma, ni siquiera alma, o sea, la conciencia, la mente, como lo quieran llamar, está ahí diciéndote, hey, yo creo que no es por este camino. O sea, Escucharlo. escuchar esos sentimientos que a veces reprimimos por Ujú. miedo al que dirán, ¿no? Que es más lo Uy, que más claro. veces nos cohíbe de ser realmente lo que somos, demostrar lo que somos. Nada, Sebastián, te agradecemos Gracias. enormemente que hayas estado hoy aquí con nosotros y que ese trabajo tan bonito que haces a través de grabarle a los chicos las emociones que ellos sienten, porque lo que hay en las canciones son emociones y que a veces
escuchando una canción a veces nos cambia la vida, ¿no? Sí. Y refleja también lo que muchas personas oyentes están sintiendo. Entonces, agradecerte enormemente por este espacio y que sea un año lleno, lleno de muchas bendiciones. Igualmente. Sí, Hasta claro. luego. Chao.